Muy buenas a todos compañeros inversionistas, les traigo un nuevo vídeo el día de hoy en el cual vamos a platicar acerca de todo el caos que ha estado sucediendo en Francia con las rebeliones, protestas, etcétera, que han estado viendo. Les voy a platicar por qué han estado sucediendo, cuál es la causa principal y vamos a ver si la causa que está diciendo el gobierno francés es válida o no. En mi opinión, basada en la información poblacional, yo creo que Francia va a colapsar en los próximos 10 años si no toman medidas drásticas que muy probablemente lastimen el corto plazo. Pero bueno, antes de comenzar, como siempre, les recuerdo si les gusta el contenido, pueden suscribirse y dar un like para apoyar al canal. Bueno, ¿qué es lo que está estado sucediendo? ¿No? Principalmente el gobierno francés, básicamente lo que hizo es que propuso una reforma a la pensión el día martes acerca de aumentar la edad de retiro de los 62 a los 64 años para el 2030. Además de esto, pues obviamente aumentó también el periodo de contribución que necesitas para tener acceso a esa pensión a 43 años de trabajo. Ahora, esta regla específicamente cómo funciona, bueno, empieza en el 2027 y por cada año que pase aumentan 6 meses. Es decir, pasa el 2028, pasamos de 62 a 62.5, 2009 a 63 y así. Y así nos vamos aumentando, ¿no? Hasta llegar a los 64 años para el 2030. Ahora, ¿cómo ha reaccionado la gente ante esto? Pues ha habido bastantes protestas. Creo que todos hemos visto los videos en redes sociales acerca de estas manifestaciones, igual como han estado quemando cosas, etc. Ahora, lo interesante aquí, digo, no tengo un insight completo porque pues no soy francés ni vivo en Francia, pero creo que lo importante que he visto en algunos comentarios es que no solo es el tema de la reforma, sino también el tema de que específicamente el presidente de Francia, Macron, ha utilizado una herramienta, eh, básicamente que lo pasan como ley de emergencia y les permite pasar a este tipo de reformas sin tener que pasar previamente por el Senado o el Parlamento, lo cual obviamente es algo sumamente consternante y creen los franceses que es un poco abuso de poder. Si es abuso de poder o no, pues está ahí en la línea. No estoy al detalle de cuáles han sido las 11 veces que han pasado o que han utilizado esta ley como justificación para pasar reformas, pero claramente es una tendencia bastante consternante. Ahora, ¿cuál es el problema o por qué decide el gobierno francés aumentar la edad de retiro de 62 a 64 años? Porque obviamente esto lo están haciendo porque se ven obligados. No lo están haciendo porque creen, porque quieran, créeme, porque políticamente les está causando muchas problemáticas, pues al partido, al presidente, etcétera. Lo están haciendo porque lo tienen que hacer. Ya te voy a explicar a detalle cuál es el problema, cómo está la situación y por qué si no toman medidas, básicamente esto aseguraría el colapso de Francia como uno de los principales o las principales economías de toda Europa, ¿no? El detalle o el punto número uno es el tema poblacional, ¿no? Este es un tema que hemos visto en varios países que están en decadencia, como por ejemplo Japón. Específicamente, esta es la pirámide poblacional, donde vemos que mientras más chico, dependiendo del rango de edad, vemos qué porcentaje de la población está en este rango, ¿no? Así funciona esta tabla. Ahora, tradicionalmente una población sana se llama o tiene forma de pirámide, por eso le decimos pirámide poblacional. ¿Qué significa esto? Que hay muchos más niños que gente adulta, que gente en la etapa de la vejez, ¿no? Entonces, esto es una pirámide poblacional saludable. Ahora, ¿cuál sería una pirámide poblacional súper no saludable o súper problemática? Una invertida, que es la que llamamos, sí, invertida. Y es básicamente lo que pasa acá es que pues hay muchos más viejos, más o menos medios adultos y muy poquitos niños, ¿no? Entonces, esto es sumamente preocupante y esto básicamente, si llegas a esta etapa de esta pirámide, estás asegurado que tu país o tu población, la que sea que estés estudiando, va a colapsar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque se va a morir, siempre se va a morir más gente de la que van a hacer, entonces ya no va a poder ser sostenible. Ahora, ¿cómo está la pirámide poblacional en Francia en el año 2023? Si lo ven, no llega a estar invertida todavía, pero está un poco medio rara, ¿no? Como que está medio recta y luego sí tiene el piquito. Ahora, ¿qué significa esto? Que no está en las mejores circunstancias, ¿no? Insisto, no es una pirámide poblacional saludable, tampoco estamos en las etapas ya muy problemáticas, pero vamos para allá, ¿no? La tendencia es que estos que pasen de esas edades sigan pasando hacia arriba y los de edades pocas, pues no están naciendo los niños. De hecho, si nos damos cuenta en las proyecciones de la población, por ahí del año 2050 más o menos la población empezaría a decaer. Obviamente decimos, bueno, falta un montón,
Sí, sí falta un montón, pero no solo es la principal problemática con el tema de las pensiones, ¿no? Hay otro problema que es más importante que ahorita les voy a platicar. Ahora, nada más para poner en contexto, Francia sigue siendo una economía muy importante, ¿no? Porque muchos a lo mejor no dimensionan el tamaño de la economía francesa. La economía francesa es la tercera economía más importante de Europa, solo por debajo de United Kingdom, es decir, Inglaterra y todo lo que conlleva, y Alemania, ¿no? Entonces, sigue siendo una, insisto, economía muy importante, un país muy importante para la economía global. Ahora, ¿cómo estamos comparando o cómo se compara la edad de retiro específicamente en Francia con otros países de Europa? No, para ver más o menos cómo está la cosa. Si nos damos cuenta, aquí lo tenemos dividido por hombre y mujer, porque a veces varía dependiendo del país, pero vamos a enfocarnos solo en el hombre para ver más o menos cómo está la situación. Por ejemplo, en Alemania en promedio la edad de retiro es de 64 años, en Suiza es 63, España 63, Finlandia 63, etc. Entonces Francia realmente se encuentra en estos momentos pues en la mitad, ¿no? O sea, no se encuentra ni muy arriba ni muy abajo, se encuentra con otros países de Europa importantes como Portugal, Italia, etcétera, ¿no? Es decir, no tenemos una edad de retiro muy baja como por ejemplo Lituania, pero tampoco tenemos una edad de retiro muy alta al día de hoy. Esto va a cambiar, ¿no? Pero al día de hoy como Alemania. Ahora, ¿cuál es el problema principal más que el poblacional que les platicaba? El problema principal es la expectativa de vida, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Son la expectativa o los años esperados en los que una persona, ya sea hombre o mujer, dependiendo de la línea del color, va a estar en retiro. ¿Y por qué ha aumentado esto en los últimos años? Porque aumenta la expectativa de vida. Y es algo completamente lógico. Si la edad de retiro se mantiene igual y la expectativa de vida sigue subiendo año con año, pues obviamente los años esperados que vas a estar tú en retiro aumentan de manera importante, ¿no? Y aquí tenemos el promedio de las economías. Vemos cómo ha subido de manera importante tanto para hombres como para mujeres. Ahora, si me preguntan por qué las mujeres tienen mayor tiempo de expectativa, realmente es que hay que recordar que la mujer en general tiene mayor expectativa de vida que el hombre, ¿no? En promedio 4 años más. Entonces, si son hombres, lo siento, pero hablando estadísticamente, tienen 4 años menos de vida que las mujeres. Ahora, lo importante aquí, insisto, la tendencia que ha habido. Al día de hoy ya se ha empezado a nivelar un poquito, pero todavía no llevamos a un punto importante. Ahora, ¿cómo está Francia con respecto a esta expectativa de años en el retiro? ¿No? Francia se encuentra en el segundo lugar de toda Europa, ¿no? Y aquí es donde entra el problema. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia donde la población o la pirámide poblacional se está invirtiendo. Además de eso, la edad de retiro de 62 años, que es relativamente baja, comparada con la expectativa de vida actual y que sigue aumentando, sigue generando que este bridge este espacio que hay, esta expectativa de años en el retiro, siga aumentando. Entonces, obviamente, esto al fin y al cabo se traduce en un costo mayor. Es completamente lógico. Si una persona va a estar o va a vivir más años en el retiro, pues el gobierno va a tener que estar pagando, insisto, su retiro y lo que consuma o lo que le corresponda a la persona. Ahora, antes de entrar más a detalle a cómo están las finanzas específicamente del país de Francia, quiero también hacer un breve comentario, ¿no? Hay que entender que el sistema de retiro o de jubilación de los gobiernos funciona muy, muy, muy parecido a un esquema Ponzi. ¿Por qué digo esto? Porque las personas que están trabajando y pagando por lo que va de su retiro en 30, 40 años, como tú, como yo, ese dinero que estamos aportando no es dinero que se está invirtiendo, que se está guardando para nosotros, no, es dinero que se está utilizando el día de hoy para pagar a los jubilados del día de hoy, ¿no? Entonces, obviamente, si en 30, 40 años la gente joven no está trabajando lo suficiente o no es suficientemente joven para mantenernos a nosotros cuando seamos viejos, pues es cuando se empieza a hacer el problema. Entonces, realmente el sistema de jubilación del gobierno funciona siempre y cuando siempre haya más gente joven trabajando y se siga la bolita de nieve, ¿no? Insisto, como un esquema Ponzi. Si siguen habiendo inversiones, pues puedes pagar los rendimientos de los inversionistas pasados. Si deja de haber ese dinero nuevo de nuevos inversionistas, pues obviamente se cae el esquema Ponzi. Es exactamente lo mismo el sistema de jubilación actual de los gobiernos. Por eso Milton Friedman, uno de los economistas más importantes de nuestra época, estaba súper en contra de esto, porque al fin y al cabo los que están sufriendo, los que vamos a sufrir más, son los que el día de hoy estamos pagando el retiro o la jubilación de las personas actuales. Ahora, específicamente con Francia, el problema, aparte de todo eso que ya platicamos, es que además se está acabando el dinero, ¿no? Aquí tenemos el budget value del gobierno, que básicamente que nos dice mes a mes cuánto dinero ganan o pierden. Véanlo como un estado de resultados de la empresa. Tenemos ingresos, tenemos egresos, tenemos la utilidad. Eso sería como utilidad. Solo que en Francia nunca hay utilidad. Si ven acá, ese es el cero, donde nunca lo tocamos, y año con año las pérdidas se van haciendo cada día
cada vez mayores, ¿no? Entonces esto es lo que también ha preocupado bastante al gobierno francés. Simplemente se está acabando el dinero. ¿Y cómo están fondeando todos estos gastos que obviamente son mayores que los ingresos? Porque tú me dices, bueno, si una empresa tiene mayores gastos que ingresos, ¿de dónde saca el dinero? Deuda, sencillo, de más deuda, ¿no? Y aquí tenemos en esta tabla el budget bill, nos vamos a ver de manera muy clara. ¿Qué es lo que necesita el gobierno francés? Básicamente necesita pagar 148 billones de euros en deuda que vence este año. Además de esto, necesita 165 billones de euros para financiar todos los gastos del gobierno, el déficit gubernamental. Entonces, esto y algunos otros detalles nos da el total de 305 para redondear billones de euros que tienen que salir de algún lado. Y aquí nos dicen, ¿de dónde salen? Bueno, pues vamos a sacar más deuda, ¿no? Vamos a sacar 270 billones de euros más en deuda y aquí tenemos, vamos a gastarnos un poquito del efectivo que tenemos, etcétera, y con eso pues ya está, pagamos esto, ¿no? Entonces, esto se vuelve un problema que es lo que habíamos visto con países como México en menores circunstancias, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Donde simplemente el gobierno está gastando más dinero del que tiene, además de eso tiene deuda que tiene que pagar y obviamente ¿qué es lo que hace? Pues no puedo pagar mi deuda, pues saco deuda para pagar mi deuda y además de esto, saco deuda para seguir financiando mis pérdidas. Pero ¿cuál es el problema? Que esta deuda se sigue acumulando y conforme se va acumulando la deuda, el costo de la deuda o los intereses por esta deuda, porque ninguna deuda es gratis, van aumentando. Entonces esto genera que a la vez tengamos como gobierno más pérdidas en los años siguientes, combinado con que de por sí cada año el gobierno francés tiene que gastar más porque más personas entran en jubilación y se forma una bolita de nieve bastante consternante. Ahora, ¿cuál es la única ventaja que tiene Francia en ese sentido? Es que su costo o el costo de su deuda no es tan caro, ¿no? Específicamente si vemos acá, dependiendo del periodo, si vemos por ejemplo a los 10 años, el costo de su deuda es de un 2.7%, lo cual está muy por debajo de otros países de tercer mundo, como por ejemplo México, que lo tienen un 9-10% más o menos, etcétera, ¿no? Entonces tienen esa ventaja de que no está tan cara su deuda. ¿Qué nos indica esto? Que tienen tiempo de arreglar la situación, ¿no? Y por más que, independientemente que no conozco la política francesa y no sé cómo funciona, la realidad es que el hecho de subir la edad de retiro de 62 a 64 años, específicamente esta reforma, es algo que tienen que hacer, ¿no? O sea, no es algo de que, ay, lo estoy haciendo para fregar, ¿no? O lo estoy haciendo para que trabajen más los franceses. No, es algo que tienen que hacer si quieren permitir que el gobierno siga pudiendo existir en los próximos años, ¿no? O sea, ya no hay dinero para estar financiando tanto tiempo de retiro, sobre todo, insisto, porque la expectativa de vida sigue subiendo, ¿no? Entonces, básicamente, todavía tienen tiempo, pero lo que tienen que hacer, insisto, es aumentar la edad de retiro, que muy probablemente los 64 años no sean suficientes, porque hicieron un estudio más o menos, hicieron un estudio hace unos años donde la edad promedio de retiro, específicamente en Europa, creo que tenía que llegar a los 68, 70 años casi, ¿no? Entonces, bueno, no decía suficiente, pero bueno, es un primer paso. Además de eso, tienen que empezar a recortar gastos. No sé de dónde, porque no pude ver el desglose en lo que gasta el gobierno francés, pero tienen que buscar dónde recortar, insisto, más gastos, porque si no, la cosa se va a salir de control. Combinado con todo esto, tienen la desventaja de que además los ingresos del gobierno francés no han estado subiendo, ¿no? Tampoco han estado subiendo porque pues es una economía que se ha visto muy parada por el gobierno, que ha sido un gobierno de izquierda, que tradicionalmente los gobiernos de izquierda, es decir, centrales, que quieren más poder, etcétera, que quieren más recursos, pues terminan perjudicando la economía porque aumentan los impuestos, como aumentan los impuestos, pues hay menos dinero para invertir, etcétera, ¿no? Entonces es una problemática bastante consternante. Ahora, ¿cuál es la conclusión? Básicamente es eso, ¿no? Están en bastante peligro. Si las cosas siguen igual, yo creo que 2030 va a ser un año sumamente preocupante para Francia. Si logran aumentar las reformas, gastar menos, etcétera, pues pueden hasta cierto punto detener esto o al menos aplazarlo, ¿no? Aplazar la caída de Francia. Sin embargo, es un hecho que la economía francesa en los próximos 10 años no va a ser lo que fue en las décadas anteriores. Esto por el video de hoy, nos vemos en el próximo.